Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Bueno, estamos muy agradecidos como cada semana de todo el apoyo, de todos los comentarios positivos, a todas las personas que siguen esta hora de programa de información médica, principalmente basada en evidencia científica. Venimos siempre un grupo de especialistas de MCA, Medicina Cardiovascular Asociada, un grupo muy interesado en compartir información de interés, actualizada y más que nada competente, ¿no? A todos nos compete aprender, saber sobre nuestras condiciones y más que nada seguir proponiendo y promulgando buena información a todas las personas que nos encontremos cerca. Recordemos que podemos siempre ver este programa a través de las plataformas de YouTube de SIN 24 horas y por supuesto también a través de las plataformas de doctora Erika Pérez. También seguirnos en las redes de mca.rd. Ahí van a ver muchos de los programas que hemos dado y en las redes de YouTube. Hoy tenemos un programa sumamente interesante porque es un tema que no hemos tocado de manera puntual. Hemos hablado de válvulas, hemos hablado de pronto algunas condiciones cardíacas, ecocardiograma, pero vamos a hablar de una en específico que llamamos estenosis aórtica y tengo el placer de contar ya como por cuarta vez, no me puedo quejar, estoy segura que todo el mundo me envidia en este momento, de que siempre recibo el soporte del doctor Pedro Ureña, médico director de MCA y quien siempre me ha complacido con su presencia en este programa. Bienvenido, doctor Ureña. Gracias por la invitación, Erika. Para mí es un verdadero placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Gracias, doctor. Usted sabe, doctor, que nosotros este tema lo manejamos tal vez, usted más al dedillo que yo, pero yo hasta misma, siendo nutrióloga clínica, me siento que lo manejo mejor que cualquier otro nutriólogo en este país, porque para quienes no saben, desde hace 15 años, 10 años trabajando con MCA y en mi tiempo de estudiante, de médico pasante, hicimos todo un recorrido sobre válvulas percutáneas para hablar precisamente de esta patología de estenosis aórtica cuando se iniciaba en el país una experiencia implantando, no de manera quirúrgica, no de manera abierta, esta válvula. Pero vámonos de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Porque la gente me está escuchando y me dice, ¿qué es lo que la doctora está hablando? Parece chino. Entonces vamos a irlo de lo más sencillo para poder ir guiando el tema. Hablaremos de estenosis aórtica, así como lo dice el título en nuestra pantalla. Y queremos saber qué es estenosis y qué es aorta. Entonces vamos a hablar de a qué se refieren estos dos términos, estos dos elementos y cómo podríamos entonces guiar, hablar de válvulas y de qué es una estenosis. Sí, gracias, Erika. Mira, yo creo que primero tenemos que empezar vamos como tú bien dijiste, lo simple, lo complejo. ¿Qué es una válvula? Y tú has tenido en el programa diferentes especialistas, por ejemplo, has tenido a la doctora Mejía, a la doctora Suárez hablando de la parte eléctrica del corazón. Hemos tenido a la doctora Flores, al doctor Loinaz hablando de la tubería, de la irrigación del corazón. Y que el corazón es una estructura muy compleja. Tiene parte eléctrica, tiene parte de irrigación, pero el principal factor del corazón es la función de bomba. El corazón es una bomba que debe traer la sangre no oxigenada, oxigenarla y enviarla hacia el resto del cuerpo. Para hacer esto, esa bomba cuenta con válvulas. Las válvulas son compuertas que se abren y cierran y que permiten que ese fluido vital, que es la sangre, vaya en una dirección y no se devuelva. Entonces, en este caso, la válvula aórtica, que quizás es la válvula más importante del corazón, es la que se encarga de abrir esa compuerta desde esa bombita hacia el resto del cuerpo. Así que si esa válvula falla, está fallando literalmente la función principal del corazón, que es de eyectar la sangre para oxigenar todo el organismo. Entonces, cuando hablamos de afección de la válvula, si es una compuerta que abre y cierra, pues esa válvula puede afectarse de dos formas. O puede no cerrar herméticamente y por tanto se devolvería, es lo que llamamos una insuficiencia. O puede no abrir completamente y en ese caso hablamos de una estrechez o estenosis. Cuando esa válvula está estrecha, el corazón se esfuerza para poder sacar esa sangre porque no tiene la compuerta completamente abierta. Y esto entonces lleva a una serie de problemas que son los que derivan en tener que corregir esa condición conocida como estenosis aórtica o estrechez de la válvula aórtica. Okay.
Sabemos entonces por otros programas, así como hemos traído, como bien usted dice, a la doctora Mejía y Leiden, que son electrofisiólogas, intervencionistas. Aquí también hemos contado con cardiólogos ecocardiografistas, como la doctora Ismenia Díez, la doctora Almonte, bueno, Félix y demás. En la mayoría de los casos nos han hablado de la válvula mitral, de que si el prolapso es muy frecuente, que si insuficiencia, o sea que tenemos varias válvulas en el corazón, siendo la aórtica la que más podría afectarse o estadísticamente cuál es la que más podría afectarse. Es una excelente pregunta, Erika. Fíjate, existen diferentes etiologías o causas de que pueden afectar la válvula. La causa congénita es cuando un niño nace con una estrechez de la válvula. Existe la causa congénita y es importante destacar que esta válvula aórtica normalmente está compuesta por tres componentes, tres compuertas, vamos a decir así, que se abren y cierran de manera simultánea. En algunos pacientes, en vez de tener tres compuertas, tienen dos, es lo que le llaman una válvula bicúspide. Estos pacientes nacen con esa válvula. Esa válvula funciona muy bien por muchos años, pero usualmente a la cuarta, quinta década de la vida, entonces empieza a afectarse. Esa es otra causa. En nuestro país todavía tenemos algo que se llama fiebre reumática, que es una infección de la garganta que puede afectar las válvulas y la válvula aórtica puede afectarse también. Pero la más frecuente de todas es lo que llamamos degenerativa o degeneración calcítica de la válvula. Y voy a explicar un poquito esto. Esta es una válvula que va a abrir 80, 90 veces por minuto durante toda una vida. Con el tiempo, esa válvula literalmente empieza a degenerarse, empieza a calcificarse. Y cuando esto ocurre, entonces, esa calcificación limita el movimiento, limita su apertura y hay viene la estenosis. Es hoy día la causa más frecuente y característicamente ocurre en pacientes de edad avanzada. Ahora, ¿por qué es esto importante? Quizás ahí viene la parte epidemiológica. Si vemos lo que es la población envejeciente, hoy día es la población de más rápido crecimiento. De hecho, es la única vez en la historia de la humanidad donde hemos tenido más pacientes ancianos que niños menores de 5 años. Esto es importante porque no solamente esta población es muy prevalente, sino que está en crecimiento. Se estima que hoy día hay unos 700 millones de personas por encima de 65 años en la población mundial y este número podría aumentar prácticamente en el doble de aquí a 20 años, porque tenemos mejores formas de tratar a los pacientes, estamos llegando a una edad más avanzada en mejores condiciones. Y por tanto, estas condiciones crónico-degenerativas se convierten en muy importantes de poder tratarlas de manera adecuada. Entonces, volviendo al concepto, ¿qué porcentaje de la población anciana tiene esto? Se estima hasta un 5% de los pacientes por encima de 70 años van a padecer de estenosis aórtica degenerativa. Si hablamos de 700 millones de personas en el mundo, pues estamos hablando de una cantidad muy importante de pacientes que si viven lo suficiente van a padecer de esta condición. Así que sí, es muy prevalente, la estamos viendo aumentando y es la causa más importante hoy día de problemas valvulares en la población envejeciente. Envejeciente. Entonces, ahí va, en ese mismo hilo iba mi próxima pregunta, porque a toda enfermedad debemos siempre de buscarle el origen. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo tengo este problema en esta válvula? ¿Qué me predispuso? Usted mencionó la edad como un factor predisponente, un factor de riesgo. ¿Es entonces la edad una de las principales causas? ¿Tendríamos entonces que pensar que es una degeneración inherente fisiológica de la edad o hubo algo que me predispuso para que en mi envejecimiento pues esto ocurriera? Mira, esa es una muy buena pregunta, Erika, porque definitivamente la edad como factor per se es el principal factor. Pero tú te preguntas, bueno, pero no todos los pacientes que envejecen desarrollan estenosis aórtica. ¿Qué otros elementos podrían estar jugando un rol aquí? Exacto. Sabemos que los pacientes hipertensos tienden a degenerar más la válvula. Y es lógico. Si tengo una compuerta que se está abriendo y cerrando, como dije anteriormente, 70, 80 veces por minuto durante toda una vida, a mayor resistencia, pues mayor degeneración. Pero también hay una correlación con niveles de colesterol. Pacientes con niveles de colesterol alto también tienden a degenerar. Y existe una partícula llamada lipoproteína A, que está muy asociada a esa degeneración calcítica. La lipoproteína A es una mutación genética donde el paciente nace con esta predisposición y sabemos que está ligada a colesterol, a formación de coágulos, y hoy día es un factor que identifica predisposición a esa degeneración. Pero el principal factor sigue siendo la edad. Y yo digo, y para que tengamos una idea, imagínense una puerta que abre y cierra 80 veces por minuto
y que pasan 10 años, 20 años, 30 años. No hay forma que eso no se degenere. El hecho, no existe un material que el ser humano haya fabricado que pueda tener ese nivel de resistencia que tiene ese tejido. Así que realmente la realidad es que es una degeneración que ocurre de manera fisiológica y que si vivimos lo suficiente, prácticamente todo el mundo eventualmente tendrá degeneración de la válvula aórtica. Excelente. Doctor, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero volvemos para hablar de cuáles son esos síntomas que estos pacientes van a presentar, cómo un paciente podría hacer el diagnóstico adecuado, tratamiento, complicaciones. Volvemos en breve con este interesantísimo programa en la consulta de MCA. Supérate es más que una simple tarjeta. Hoy te brinda oportunidades y el doble de los cuidados para que puedas aprender a cómo tirar pa'lante y empezar a ser la montra que tú puedes ser. Supérate para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana. Odontoleón, clínica dental y estética, jornada de prótesis 15% de descuento, jornada de implantes dentales 10% de descuento, depilación láser sin dolor en cómodas cuotas. Odontoleón, clínica dental y estética, teléfono 809-537-5766. Grupo S&N da la bienvenida al experimentado periodista Lionel Peña. Más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación internacionales. Lionel Peña en el Grupo S&N. Muy pronto, por nuestro canal de YouTube Noticias S&N. Estilo y calidad. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña todavía virtualmente en agosto de 2021 el doctor Pedro Ureña. No podemos dejar de decir que es importante que nos continuemos cuidando y vamos a darle el hilo a este tema tan interesante sobre estenosis aórtica. Hablábamos antes de la pausa sobre su definición, cómo estaba compuesta esta válvula, cómo la edad representaba un factor importante de riesgo, pero también el exceso de colesterol e incluso la lipoproteína A, que es un marcador que el doctor mencionaba, que tiene una característica genética y puede predecir, vamos a decir, que si el paciente va o no a tener mayor riesgo de calcificar esto y otras arterias, ¿no? ¿Considera usted, doctor, entonces que siendo la lipoproteína A un marcador debería de hacerse en todos los pacientes de manera protocolar en una evaluación de rutina cardiovascular? De hecho, lo estamos haciendo porque realmente la literatura reciente nos apunta de que realmente una alta proporción de pacientes jóvenes con lipoproteína A, pues obviamente tenemos que ser más agresivos en términos de la prevención. El uso de aspirina está indicado en estos pacientes. Así que la lipoproteína A tiene otras implicaciones que van más allá de la válvula aórtica. Son pacientes con mayor predisposición a accidentes cerebrovasculares, a infartos, a problemas de todo tipo, trombóticos y vasculares. Okay. Me pongo a pensar entonces en un ejemplo cercano, mi papá, un hombre de 68 años que ha tenido en algún momento el colesterol alto y pienso, ¿y cómo yo sé si papi ya con esta edad podría tener o no la válvula aórtica calcificada? ¿Qué síntomas debería de yo tener pendiente en mi padre? Y así todos los que nos están viendo se deben de personalizar en este ejemplo para poder tomar eso como un signo de alarma. ¿O eso podría pasar desapercibido? Fíjate, Erika, esa es una pregunta importante por la siguiente razón. La estenosis aórtica como tal no tiene ningún tratamiento médico. Es decir, yo no tengo ningún medicamento que yo pueda dar al paciente para mejorar su condición. Por tanto, se hace muy importante identificar a estos pacientes antes de que desarrollen síntomas. Porque una vez que desarrollan síntomas, estamos hablando de que ya el corazón está fallando. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar? Dolor de pecho, puede presentar falta de aire, puede hacer síncope, es decir, desmayarse, perder conocimiento, o arritmia maligna, incluso muerte súbita. Por tanto, cuando ya eso pasa, y de hecho está muy bien descrito esta literatura, cuando esto pasa, la mortalidad de esos pacientes es muy alta en los próximos años.
Por tanto, se hace imperativo identificarlo antes de, para darle un seguimiento cercano. Y en ese caso, el ecocardiograma sigue siendo la herramienta, el gold estándar, vamos a decir así, de poder determinar si existe una obstrucción a la salida de sangre por medio de la degeneración de la válvula aórtica. Así que sí, como parte de una evaluación, en el caso de tu padre, se recomendaría un ecocardiograma. Obviamente, muchas veces el examen físico nos da una pista. Estos son pacientes que hacen un soplo. Soplo es ese sonido que ocurre cuando la sangre sale a través de esta válvula que está estrecha y produce un ruido muy característico. Y por tanto, ese podría ser un índice de sospecha. Pero el ecocardiograma nos va a confirmar y nos va a dar mucha información. Nos va a dar información sobre el grado de estrechez. Nos va a dar información de cómo el corazón se está adaptando a esa estrechez. Porque el corazón empieza a adaptarse, empieza a hacer cambios en su tamaño, en el grosor de las paredes, en el tamaño de las aurículas, que son la parte de arriba. Es decir, hay una serie de cambios que ocurren como consecuencia de esta estrechez que pueden ser visualizados y se le puede dar seguimiento con el ecocardiograma de manera periódica. Así que uno puede ver en un momento dado, muchas veces, antes de que el paciente desarrolle síntomas, si ya es un paciente que tenemos que intervenir porque los cambios del corazón no son adecuados. Claro. Interesantísimo, doctor. Usted sabe que nosotros vivimos en un país donde cada quien maneja sus estudios. En otros países te hacen un eco, una resonancia, y eso es primero enviado al médico y de pronto el médico lo comparte con los pacientes. Aunque los pacientes tienen mucha información, aquí no pasa necesariamente así. Aquí el paciente lo ve, lo lee, lo busca en internet y después entonces, bien alarmado, nos busca a nosotros para soporte. Sí hay un diagnóstico muy frecuente, principalmente en envejecientes, que es la esclerosis aórtica. ¿Cómo podríamos entonces a un paciente que se hace un estudio diferenciar este tipo de diagnóstico? Que yo oí un programa que decía la doctora Erika, el doctor Ureña, que la estenosis aórtica es un problema, pero yo tengo aquí esclerosis aórtica. ¿Cómo pudiéramos nosotros aclararle eso a los pacientes? Ya sabemos que el eco es el método diagnóstico y entonces vamos a meternos en la parte de tratamiento. Vamos a pensar en términos de una línea de tiempo. O sea, cuando hablamos de, yo voy a poner el ejemplo de esa compuerta que abre y cierra muchas veces. Antes de estrecharse, esa compuerta va a empezar a degenerarse. Y esa degeneración se va a manifestar con diferentes aspectos. Y uno de ellos es que las valvas normalmente son valvas lisas, suaves, que permiten que la sangre fluya de manera lineal y muy adecuada. A medida que esto va degenerándose, lo primero que empieza a pasar es que la válvula empieza a perder esa superficie lisa y empieza a volverse rugosa, vamos a decirlo así. Empieza a degenerarse. La esclerosis no es más que eso. Estamos viendo ya un proceso degenerativo en etapa inicial. Todavía no hay estrechez. Para que haya estrechez, tiene que ser que la válvula no abra completamente. En el caso de la esclerosis, la válvula abre completamente, pero tiene ya pérdida de lo que sea la integridad de la superficie de la válvula en sí. Así que yo diría que es una etapa que precede a lo que es ya la estenosis. Si este proceso degenerativo continúa, lo que va a pasar entonces es que se va a empezar a calcificar y al calcificar va a limitar el movimiento de la válvula y al limitar ese movimiento, pues entonces empieza ya a disminuir la zona de apertura y por tanto viene la obstrucción a la salida de la sangre. Okay. Interesante entonces saber que es un proceso evolutivo y que por eso usted decía anteriormente lo de hacer chequeos periódicos para poder identificar tempranamente si esto es algo que viene caminando, como decimos popularmente, y que pudiéramos hacer la diferencia. ¿Se puede realmente hacer la diferencia en una etapa inicial como sería la esclerosis o esto es un proceso que es indistinto a cualquier modo de tratamiento? Mira, es una muy buena pregunta, Erika. Lamentablemente, vamos a hablar de medicina basada en evidencia. Todavía la evidencia es muy conflictiva. Por ejemplo, sabemos que el colesterol alto predispone a esta degeneración, pero no hay un estudio que me diga que bajando el colesterol yo lo prevengo. Y de hecho, se hicieron 2 estudios que básicamente no dieron un resultado aceptable. Pero yo personalmente pienso que empezaron muy tarde. Pero bueno, lo mismo pasa con la presión arterial. Sin embargo, lo que hacemos con estos pacientes es ser agresivos con el colesterol, ser agresivos con la presión y tener un seguimiento. Porque el paciente no va de esclerosis a una estenosis severa. El paciente empieza con esclerosis, estenosis leve, estenosis moderada, estenosis severa y luego síntomas. Es decir, que tú tienes toda una evolución y tenemos muchos pacientes que le estamos dando seguimiento. Y en ese seguimiento muchas veces hacemos diferentes cosas. Por ejemplo,
¿Qué yo quiero saber? Si el paciente se está cansando o no. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente se adapta a su condición. ¿Y qué hace? Bueno, en vez de caminar un poquito más rápido, camina un poquito más lento. Y dice, no, doctor, yo me siento bien. Por eso muchas veces le hacemos pruebas de esfuerzo a estos pacientes para ver realmente de manera objetiva si su capacidad física permanece estable o se ha disminuido o no. Y esto es parte de la evaluación que hacemos ya cuando el paciente está en una etapa de estenosis severa, muy importante. Si el paciente está en estenosis severa y no tiene síntomas, pues vamos a hacer un seguimiento más cercano para ver cómo el corazón está reaccionando, para ver si hay síntomas, y si no hay síntomas, entonces hacer pruebas que me permitan cuantificar su capacidad física. Si en un momento dado eso cambia, pues ese es el momento de aplicar correctivos ya. Porque, como dije anteriormente, no hay medicamentos para esto y lamentablemente la mortalidad de los pacientes una vez que desarrollan síntomas es muy alta, más alta que muchos de los cánceres cuando tienen metástasis. Así que es importante entender eso. Y no solamente eso, sino que estos pacientes tienen una calidad de vida muy limitada una vez que desarrollan síntomas. Claro, notemos lo fascinante que es el diagnóstico de este tipo de condición, así como algunas otras, donde desde la historia clínica, examinando, auscultando al paciente, escuchamos si hay un soplo o no, hacemos un ecocardiograma, se evalúa electro, luego del eco, si entonces tiene la condición, el doctor va más allá y hace una prueba de esfuerzo. O sea que no es algo tan sencillo como un simple diagnóstico de que de manera fortuita me encontraron una estenosis aórtica y ya eso va a llevar un tratamiento correctivo. Tenemos que irnos a nuestra segunda pausa, doctor, porque el tiempo se va volando. Pero me encantaría que ahora nos metamos de lleno en la parte de tratamiento. Si esto es de manera quirúrgica, qué dice la intervención en este momento, si hay un tratamiento coadjunto de la parte farmacológica. Volvemos en breve en la consulta de MCA. Hola a mis amigos de SIN por YouTube. Gracias por preferirnos como canal de información para ustedes. En el día de hoy vamos a conversar de algo muy común y corriente. Todos casi la usamos, poco la conocemos muy bien. Se trata del producto del trabajo de un insecto, así como lo oye, de un insecto. Ese insecto le llamamos abeja. La abeja es un animalito que para la naturaleza es sumamente importante. Es importante porque es un elemento de fecundación a la flor para que usted y yo podamos tener frutos o frutas de los árboles de nuestra siembra. Desgraciadamente en el mundo de hoy, según las estadísticas europeas, hay un 40% menos de la población de abejas, lo que le está haciendo un daño a la naturaleza por culpa de la fumigación y el cambio climático. Sin embargo, todavía en nuestro país podemos hablar y comprender que ese animalito nos sirve de mucho todavía, que es un insecto positivo para la naturaleza. La abeja tiene como producto de trabajo la miel, esa miel que a todos nos encanta, que a todos nos gusta. Y vamos a hablar de esa miel de abeja. La miel de abeja tiene primero mucho menos calorías que el azúcar regular, que es la sacarosa. Ese por ciento que tiene menos nos ayuda a que tenga menos engordura, menos afán de dañarnos el páncreas y menos trabajo para el organismo. Sin embargo, cuando una persona es paciente de diabetes, debe comprender que ese proceso solamente le sirve para seguir trabajando con su páncreas. Por tanto, el diabético como tal no debe nunca consumir la miel de abeja. Ahora bien, los que podemos consumir la miel de abeja tenemos que saber que es un elemento endulzante de la naturaleza y por tanto tiene extremadamente muchos componentes. Por ejemplo, la miel de abeja tiene sodio, tiene potasio, la miel de abeja tiene vitaminas, la miel de abeja tiene elementos de defensa para el organismo. Debe saberse que la miel de abeja es antibactericida, o sea, mata la bacteria, se puede usar en heridas y en quemaduras, porque esteriliza las áreas donde ella está. Es antifungicida. La miel de abeja mata los hongos también de la piel y hasta de la boca. Hay productos que se usan para el hongo de los niños en la boca que tienen componentes básicos como la miel de abeja. La miel de abeja es antiviral, por eso cuando tenemos gripe
Podemos echar la miel de abeja a un té con limón y problema resuelto. Sirve para hacer gárgaras con la miel y nos ayuda mucho a tonificar las fibras bucales, porque esas fibras bucales que nosotros tenemos sufren mucho por nuestro estilo de hablar o de comportarnos socialmente. Sin embargo, la miel de abeja es un refrescor para ella, es un refrescante, es un aliviador para ella. Otro elemento clave de la miel de abeja es que con frecuencia y con anterioridad a los tiempos anteriores, usaba mucho la miel de abeja para ponerse en la punta del bobo a los niños, para que no sufrieran de llanto permanente o para que se acostumbraran a coger el bobo. Eso se dejó de usar porque se decía que esa miel contaminaba, así decían los médicos pediatras. Debemos decirle ahora a ustedes, esa miel que se le pone en la puntita al bobo nunca va a contaminar al niño absolutamente con nada. Por el contrario, le va a ayudar a equilibrar su flora oral y por tanto su flora intestinal. Ahora, hay otro elemento que no pueden consumir la miel de abeja y que deben conocer el efecto de ella. Son aquellas personas que sufren de rinitis alérgica en la primavera. La rinitis alérgica en la primavera es el resultado del polen que deambula por todos los sectores del medio ambiente en donde estamos, que se mueve, que vuela, que se siente en ese medio. Entonces eso produce en muchas personas alergia, una rinitis alérgica. Entonces, si usted sufre de rinitis alérgica o de alergia en primavera por la polinización, que es el proceso que hace la flor con la abeja, usted no debe consumir la miel de abeja, porque está consumiendo el polen que posiblemente sea el mismo que le esté dando la alergia. Así es que, si sufrimos de alergia y si somos diabéticos, no debemos consumir la miel de abeja. En otros casos, para la gripe, resfriado común, para untarlo en las heridas, para cubrir la quemadura, las laceraciones, para limpieza de la cara, limpieza del cutis, como se le llama, la miel de abeja es ideal. Usemos la miel de abeja mientras podamos usarla. Hasta la próxima. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, muy bien acompañados del doctor Pedro Ureña, cardiólogo e intervencionista, quien nos está hablando el día de hoy sobre estenosis aórtica. Esa obstrucción, como usted decía, esa falta de apertura de la válvula aórtica por diversas razones, que invito a todos los que nos están sintonizando en este momento a buscar el video en YouTube para que puedan realmente educarse sobre esta condición, principales factores de riesgo y todo lo que representa su diagnóstico. Doctor, hablemos ahora del tratamiento. Ya hemos identificado en un ecocardiograma que tengo una estenosis aórtica, usted me hace otros estudios, se da cuenta que tengo sintomatología, realmente me falta mucho el aire, mi capacidad funcional ha reducido. ¿Cuál entonces es su abordaje? ¿Cuál es su oferta terapéutica para poder resolver este problema? Muy bien, Erika, como tú bien dices, realmente esto es un problema mecánico y por tanto requiere una solución mecánica. Tradicionalmente, el gold estándar ha sido la cirugía. ¿Qué es lo que la cirugía hace? El cirujano lo que hace es que literalmente reemplaza la válvula. La puede reemplazar por una válvula biológica. En este caso, usualmente se utiliza una válvula compuesta por pericardio que puede ser de cerdo o puede ser vacuno, o una válvula metálica. Pero es una cirugía mayor, es una cirugía con buenos resultados, que ha sido, como dije al principio, el gold estándar tradicionalmente para estos pacientes. Pero, sin embargo, como esta es una afección que ocurre mayormente en pacientes de edad avanzada, recuerda que te decía que es muy frecuente de por encima de los 65 años, había un grupo de pacientes muy frágiles que eran excluidos. Y esta exclusión realmente lo dejaba sin alternativa. La mortalidad de estos pacientes era muy alta, pero sobre todo, no hablemos tanto de mortalidad, sino de la calidad de vida. Digo, los últimos años de estos pacientes muchas veces lo pasaban literalmente con admisiones recurrentes por líquido en los pulmones, ahogándose, con desmayo, dolor de pecho. Es decir, no teníamos una alternativa médica, por tanto no había nada que ofrecerle. Hace unos años surgió una alternativa que inicialmente fue enfocada solamente en estos pacientes ancianos de alto riesgo, y es lo que se llama un reemplazo percutáneo. El reemplazo percutáneo consiste literalmente en tratar de reemplazar esta válvula sin tener que abrir el pecho
por una especie de cateterismo, vamos a decirlo así, para que la gente lo pueda entender. Es decir, introduciendo tubos pequeños a través de la ingle hasta llegar al corazón, y de esta forma podemos hacerlo. Esto ha revolucionado literalmente lo que es el abordaje de esta entidad. Y hoy día ya no solamente se hacen los pacientes de muy alto riesgo, sino que ya hoy día se hacen pacientes de riesgo intermedio, de riesgo bajo, y cada día estamos abarcando a población más joven. ¿Por qué? Porque ha demostrado una seguridad, una efectividad y sobre todo una disminución de complicaciones cuando se compara con la cirugía tradicional. No hay duda de que cuando hablamos de esto estamos hablando del futuro. Yo creo que cada día nos inclinamos más hacia hacer procedimientos menos invasivos, y el reemplazo percutáneo de la válvula aórtica realmente es, yo diría, el mejor ejemplo de cómo se ha logrado la tecnología mejorar la calidad de los pacientes de una forma mínimamente invasiva. No, yo pienso que a cualquier paciente que usted le proponga abrirle el pecho, como usted dice, literalmente, versus hacer una incisión prácticamente similar a una canalización a través de la ingle, su primer go-to, su primera elección va a ser definitivamente un tratamiento menos invasivo. Pero entonces mencionó también la palabra de que el cateterismo o la vía percutánea, como se dice correctamente, estaba definido solamente para pacientes de alto riesgo. Eso significa que la cirugía era de mucho riesgo para ellos y podían tener un mayor riesgo de mortalidad, y seguía siendo entonces el gold standard o el principal línea de tratamiento el tema quirúrgico. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de una cirugía abierta que aparente ser verdaderamente muy invasiva, si tenemos que usar incluso una bomba de perfusión, ¿verdad? O sea, detenemos el corazón, lo apagamos, construimos lo que haya que hacer, prendemos de nuevo, versus hacerlo por vía percutánea? ¿Cuáles serían entonces, de una manera sencilla, los pros y los contras que de una manera muy evidente, ¿verdad? Cualquier paciente se cuestionaría por qué, si yo puedo de verdad hacerlo menos invasivo, me iría a cirugía? Muy buena pregunta, Erika. Mira, realmente todavía, esta es una tecnología nueva. Como toda tecnología nueva, todavía tiene que pasar la prueba del tiempo. La cirugía sí tiene la prueba del tiempo. Es decir, que mientras más joven es el paciente, pues menos propenso nosotros somos a hacer algo percutáneo, porque este procedimiento apenas tiene 10, 11 años que se está haciendo, 12 años creo que es lo más que se puede hablar con la tecnología nueva. Entonces realmente yo te diría que todavía en pacientes más jóvenes realmente la cirugía sigue siendo el estándar. En los pacientes ancianos, yo diría que ya un paciente por encima de 70 años, probablemente la percutánea sería la alternativa. La percutánea es una válvula biológica, y la duración de las válvulas biológicas, quirúrgicas y percutáneas es muy similar. Estamos hablando de 8, 10, quizás 12 años como mucho. Por tanto, si tenemos que reemplazar esa válvula de nuevo, pues lo podemos hacer percutáneo de nuevo. Pero es lo que se está haciendo hoy día. Casi ningún paciente por encima de 70 años en países desarrollados hoy día está siendo llevado a cirugía, sino que está reemplazando por vía percutánea. El problema viene en los más jóvenes, los pacientes de 50, 60 años, donde realmente quizás, yo diría, en esa edad de 55 a 65, donde estamos en un rango intermedio, pues muchas veces esto conlleva una discusión en detalle con el paciente, donde realmente tú le vas a decir cuáles son los pros y contras de un abordaje contra otro. Y como te dije al principio, quizás el tiempo es lo más importante. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Quizás es la mejor decisión para el paciente. Hay pacientes que se van a beneficiar mucho más de una cirugía por condiciones anatómicas, por la edad, otros pacientes que se van a beneficiar por la percutánea. Por eso hoy día estas discusiones se hacen con la participación de varios especialistas. Se toma el cardiólogo clínico, se toma el cardiólogo intervencional, se toma en cuenta el cirujano, se toma en cuenta el ecocardiografista e incluso el intensivista. Y eso lo se llama un equipo cardíaco. Y en MSA lo tenemos desde hace muchos años. Y realmente cualquier paciente que se vaya a someter a este procedimiento primero es discutido por todo el equipo y se decide qué es lo mejor para él. Cuando es percutáneo, pues entonces se procede con la vía percutánea. Cuando es quirúrgico, pues se procede con el equipo quirúrgico. Claro, eso del heart team o del equipo cardíaco definitivamente hace una diferencia, y es un tema de discusión en los diferentes congresos, precisamente por el valor agregado que tiene esa discusión multidisciplinaria. Pero entonces, al momento de ofrecerle al paciente qué alternativa de tratamientos y quirúrgicas y percutáneas, me pongo a pensar que siempre se hablan de las complicaciones. ¿Cuáles serían entonces las principales complicaciones desde el punto de vista quirúrgico? Para luego entonces hablar
desde el punto de vista percutáneo. ¿Qué debe de esperar este paciente de la parte quirúrgica? Tiempo de recuperación, pronóstico. Si es una válvula mecánica, es una válvula con la que puede durar de por vida. Si es biológica, entonces ¿qué tiempo puede tener de duración? Sí, fíjate, el riesgo quirúrgico depende mucho del sustrato que estemos trabajando. Es decir, a mayor complicación del paciente, pues mayor el riesgo quirúrgico. Y existe un score que nosotros aplicamos, que es una tablita, vamos a decir así, con una puntuación que nos va diciendo a nosotros diferentes aspectos que tenemos que tomar en cuenta. La edad del paciente, cómo está, qué tan fuerte debe estar el corazón, si tiene problemas coronarios concomitantes, si tiene problemas renales, todo eso nos va a dar una puntuación y eso me dice a mí, este es un alto riesgo o bajo riesgo. A mayor riesgo, mayor complicaciones. En un paciente quirúrgico, pues hay riesgo de infección, hay riesgo de sangrado, hay riesgo de fallo renal, riesgo de accidente cerebrovascular, riesgo de que no cicatrice bien la herida, en fin, es una estadía hospitalaria usualmente mucho más prolongada. Y eso es un aspecto importante, porque yo decía a veces, cuando nosotros sometíamos a estos pacientes de muy alto riesgo a una compañía de seguro y los rechazaban y decían, no, tiene que operarse, era literalmente un crimen porque al final el costo de tener un paciente hospitalizado por semanas en un intensivo, más todo lo que implica esto para el paciente y los familiares, pues no tenía sentido. Pero bueno, ese es otro tema. En el término de lo que es la válvula percutánea, pues existen otras complicaciones. Puede haber complicaciones del acceso, sangrado, desgarro de la arteria, puede haber perforación del corazón, puede haber también infección y un porcentaje de pacientes requieren un marcapasos de manera permanente. En cirugía esto puede pasar, pero en mucho menor tasa, vamos a decir así. Si hablamos de cirugía quizás un 2%, en el caso de la percutánea, dependiendo del tipo de válvula que se utilice, puede ir de un 10 a un 12%, que puede ser que requiere un marcapasos permanente. Esto tiene que ver con un impacto que tiene la parte eléctrica del corazón. Ya volvemos a la doctora Suárez y a la doctora Mejía, ¿verdad? Definitivamente los procedimientos pueden afectar la parte eléctrica en pacientes que son ancianos y que ya de por sí tienen cierto grado de degeneración. Así que sí, hay una miríada de complicaciones, pero en términos de seguridad y resultados, cuando se han comparado cabeza con cabeza, cirugía contra válvula percutánea, en el subgrupo de pacientes específicos, hoy día cada vez más sale que o son equiparables o hay menos complicaciones con la válvula percutánea. Absolutamente. Me reía cuando me mencionó de que eso es otro tema, la parte de las coberturas de seguro, porque pienso que más adelante en un otro programa para dedicarle de verdad una hora al tema de las aseguradoras, el problema de la cobertura. Imagínese un procedimiento quirúrgico percutáneo como el que usted está diciendo, que tiene una gran envergadura, impacto en la mortalidad. Eso así tan grande lo podemos comparar con algo tan sencillo y cotidiano como el tema de las consultas de nutrición, que la mayoría no tienen tampoco cobertura. O sea, hay mucho de nuestro sistema de salud que nosotros podemos influir positivamente, que debemos darle tema, pero como bien usted dice, no vamos a desviar este tema tan interesante y a perdernos en el hilo. Doctor, tenemos que irnos a una última pausa y volvemos en breve para hablar en detalle sobre entonces sí el implante percutáneo de la válvula aórtica. ¿Cómo ocurre? Si requiere o no anestesia, cuál es el equipo que participa, qué debe esperar este paciente, tiempo de duración, radiación de pronto por el tipo de estudio. Volvemos en breve en la consulta de NCA. Hey there, do you remember me in Progressive English? I'm here again to remind you. Hi sis, vamos a hablar de resultados. Yeah, we are so proud that our graduating students can show off their proficiency in English. Check some of them out on our social media. Porque en Progressive somos tus aliados y expertos en llevarte a lo que logres dominar el inglés. ¡Expertos! Con la mejor plataforma online de los Estados Unidos y excelente y nueva locación presencial. Oye, hemos ampliado tus opciones. Tenemos clases virtuales por el momento y tendremos para ti clases presenciales, clases virtuales o de ambas formas, como tú gustes. Would you like to be ready too? Come to Progressive y amplía tu mundo. Odontoleón, Clínica Dental y Estética. Jornada de prótesis 15% de descuento. Jornada de implantes dentales 10% de descuento. Depilación láser sin dolor en cómodas cuotas. Odontoleón, Clínica Dental y Estética. Teléfono 809-537-5766.
Hay precios que han subido, es verdad, y subieron en todo el mundo. Por eso, estamos aumentando la producción agrícola, estabilizando el precio de muchos alimentos para que no te falte comida. Recortamos gastos en todo el gobierno y seguiremos subsidiando los combustibles para que no sigan subiendo los precios. Aunque es verdad, subieron, pero menos que en muchos países. Seguiremos esforzándonos para que crezca nuestra economía. De esta crisis internacional de precios, juntos saldremos mucho más fuertes que antes. Esa también es la pura verdad. Gobierno de la República Dominicana. Grupo SIN da la bienvenida al experimentado periodista Lionel Peña. Más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación internacionales. Lionel Peña en el Grupo SIN. Muy pronto, por nuestro canal de YouTube Noticias SIN. Estilo y calidad. Bueno, yo estoy segura, como ustedes deben de estarlo también, de lo enriquecedor que ha sido este tema. Agradecemos a todos por la sintonía cada semana. Nuestro grupo MCA, un grupo de especialistas, también se siente muy complacido con estos feedbacks, con estos comentarios, que ellos de verdad se toman el tiempo y con mucha dedicación y amor compartimos temas médicos de interés. Vamos a terminar este último bloque hablando sobre este tratamiento percutáneo que no es nuevo, pero tiene todavía, como dice el doctor, y en medicina eso es muy importante, el tema del tiempo, ¿no? Digo que no es nuevo porque para mí 10 años, en mi corta edad, son 10 años, pero sin embargo, desde el punto de vista de experiencia médica, se necesita más tiempo para hablar de superioridad de pronto de un protocolo de tratamiento versus otro que tradicionalmente se utilizaba más, como es la cirugía cardíaca. Pero vamos a hablar un poquito más ampliamente de este procedimiento que para algunos o para la mayoría probablemente es desconocido. Y es el implante de una válvula cardíaca, en este caso aórtica, a través de un catéter, sin abrir el pecho, ¿verdad? Sin hacer una cirugía abierta. Doctor, entonces, si esta es la propuesta para el paciente, ¿cómo se prepara este paciente? ¿Qué debe de esperar? ¿Qué tiempo más o menos dura el procedimiento? Detalles, ¿verdad?, de este tipo de protocolo. Sí. Bueno, antes que nada, Erika, yo quiero decir a tu público que tú fuiste una activa participante en la primera experiencia dominicana en válvula percutánea. Es bueno que sepan que cuando la doctora Pérez era pasante nuestra, presentó en foros internacionales la primera experiencia dominicana. Eso fue en el 2012, o sea que realmente Erika conoce muy bien sobre lo que es la técnica percutánea, de verdad que sí. Definitivamente, pues, gracias, doctor. Sí, fíjate, realmente esto, como te decía al principio, básicamente nosotros tenemos ya en el país, gracias a Dios, la experiencia de más de 10 años haciendo esto. Y de hecho, precisamente esta semana vi uno de los primeros pacientes que se pusieron esto, que todavía está vivo, que todavía está bien y que realmente habla muy bien de la durabilidad y la efectividad de esta terapia. Pero volviendo al tema, realmente, ¿qué debe esperar el paciente? Es un procedimiento menor cuando se compara con cirugía, pero es mayor cuando se compara con un cateterismo simple. O sea, no es sencillamente un cateterismo que tú le das de alta a 6 horas. No, este es un procedimiento que lleva todo un equipo. Aquí tenemos que tener un cirujano vascular, usualmente en el cardiovascular, que trabaja mano a mano con un intervencionista. Existe un anestesiólogo, existe un ecocardiografista, porque estamos haciendo un monitoreo ecocardiográfico durante todo el tiempo. Usualmente, en estos casos, tenemos un equipo de soporte con circulación extracorpórea. Es decir, si hubiese cualquier complicación, hay un equipo que está dispuesto en ese momento a poner el corazón en bypass en caso que hubiese necesidad de hacerlo. Así que todo un engranaje que se hace para poder hacer este procedimiento. Ahora bien, el procedimiento consiste en una incisión pequeña en la ingle, por donde se va a introducir el catéter, y ese catéter lleva la válvula literalmente empaquetada, y esa válvula se entra y se coloca básicamente donde estaba la válvula vieja, y se expande, y al expandirse, que puede ser o autoexpandible, es un material que se expande con el calor del cuerpo, o en otras ocasiones puede ser con un balón que se expanda. Es decir, hay diferentes tipos de válvulas y diferentes formas de expandirla. Esta válvula va a literalmente reemplazar la válvula vieja, y luego se saca el catéter y ya con eso termina el procedimiento. Es un procedimiento usualmente corto, debe durar unos 30 a 40 minutos aproximadamente,
y luego el paciente usualmente permanece unas 24 horas en cuidados intensivos y puede ser que esté unos 3 días en el hospital. Todo va a depender de nuevo de la complejidad del paciente, si tiene otras comorbilidades, como dije anteriormente, si hay problemas renales, si hay problemas coronarios, a veces tenemos que hacer más de un procedimiento en uno, podemos extensar la coronaria y luego ponemos la válvula. Es decir, hay muchas variables que pueden complicar o no el procedimiento. Pero en general es un procedimiento seguro, efectivo, con buenos resultados y que el paciente tiene una evolución mucho más rápida que lo que es tradicional, que es la cirugía. Claro, y me enriquece mucho recordar para las personas que no saben, ¿verdad? El doctor Ureña y bueno, el fallecido muy querido el doctor Roberto Hasbún, cardiólogo, siempre sufrieron un poco el hecho de que yo no fuera cardióloga. Les digo a ellos que yo les sirvo de enlace porque durante toda mi práctica en cardiología me di cuenta de la importancia de la nutrición y como mujer, pues me decidí a esta área que disfruto demasiado, pero verla unida al tema de prevención de enfermedades, pues todavía me llena más. En aquella época, doctor, cuando hablamos de la primera experiencia de implante de válvula aórtica, era una tecnología de una válvula muy pequeña que tenía como que otro tipo de dinamismo. Y teníamos, ¿verdad? Gracias a Dios, una buena serie de pacientes, en algunos mejores que otros, que verdaderamente eran de alto riesgo. Porque hace 10 años solo se hacía en muy alto riesgo. Recuerdo que los pacientes, la mayoría tenían mucho más de 75 años, tenían otras comorbilidades, era imposible llevarlos a cirugía abierta por la complejidad del procedimiento. Pero entonces nos ponemos a pensar, y esto es muy importante porque es un dilema ético, el tema de ¿por qué voy a operar entonces a este paciente de tanta edad? ¿Qué le puedo realmente yo proveer? Y esto es una pregunta muy injusta para los pacientes, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, y se lo digo a mi familia, con mis abuelos, digo yo, la mejor de las oportunidades que yo pueda darles, ¿verdad? Si yo tengo una oportunidad de ver algo de calidad de vida, pues puede ser, y usted mencionaba inicialmente, el hecho de que la etapa de vida, el tiempo de vida cada vez era más alto, tenemos más chance de vivir más tiempo. ¿Cómo usted explicaría a sus pacientes este tipo de dilema, ¿no? Esta parte ética tan delicada de entender, bueno, podemos hacer un procedimiento que aparentemente no es de tan alto riesgo, pero el paciente es de alto riesgo? ¿Cómo se maneja esto de nuestra perspectiva? Sí, mira, definitivamente, como tú bien mencionas, la edad era un factor importante, porque hubieron pacientes más jóvenes que nosotros intervenimos en aquella ocasión, que eran pacientes con contraindicaciones para cirugía. Tenían que definitivamente haber sido rechazados por más de un equipo quirúrgico, es decir, que dijeran, no lo podemos operar para nosotros considerarlo para lo que sería el reemplazo valvular percutáneo. Mira, la dificultad la vemos a diario, y le voy a ir un poquito más allá. No solamente el paciente que yo digo es muy alto riesgo, podemos ofrecerle esto, pero nuestro sistema muchas veces no nos lo permite. Y yo te diría que ese es el dilema que viven todos los cardiólogos dominicanos hoy día. Mientras yo tengo mis colegas costarricenses, panameños, salvadoreños, ecuatorianos poniendo válvulas percutáneas, que empezaron quizás 5 o 6 años después de nosotros regularmente, en República Dominicana todavía tenemos la vergüenza de que yo a este paciente no se lo puedo ofrecer porque nuestro sistema no lo cubre. Y voy a traer otra vez el tema este. Entonces, ¿qué pasa esto? Esto se limita literalmente a pacientes de buen poder económico que puedan costear la válvula porque es muy costosa. Pero realmente en la mayoría del dominicano que nosotros podemos, porque tenemos la capacidad en el país, en más de un centro de hacer esto, no se lo podemos ofrecer porque el sistema de seguridad social sencillamente rehúsa aceptar procedimientos de alto costo como esto, y es lo que yo digo, lo que nos tiene estancado en un sentido, en poder seguir desarrollando la medicina dominicana. Mientras nosotros no tengamos la potestad o la opción de poder instaurar cosas nuevas, innovadoras, seguras y que han demostrado efectividad en nuestro catálogo, pues vamos a estar sencillamente limitados a esos pacientes de muy altos recursos que pueden acceder a esto. Lamentablemente hoy día, el paciente que tiene estenosis aórtica en República Dominicana, si no tiene dinero, lamentablemente tiene que operarse, aunque le vaya peor. Y eso es lo triste de esto. Esto es literalmente lo triste. Y te digo esto porque realmente nosotros vimos una evolución. Nosotros empezamos estos procedimientos antes que la seguridad social se instaurara en forma radical, y nosotros teníamos en aquella ocasión los seguros que cubrían parcialmente el procedimiento. Dicen, bueno, yo te cubro lo que cubría con una cirugía y el paciente que haga la diferencia. Hoy te dicen, no cubrimos nada, porque eso no está en el catálogo. Una diferencia realmente injusta y que al final sale perjudicado el paciente. Así que sí, los dilemas éticos lo vemos a diario, es nuestro día a día,
Y es lamentablemente con lo que tenemos que tratar y esperamos y tenemos la esperanza que algún día nuestras autoridades entiendan la necesidad que hay de cambiar este sistema tan injusto. No solamente en esto, podríamos hacer una lista, como tú dices, quizás debamos hacer un programa solamente para hablar de las inequidades que hay en la seguridad social dominicana y poder hablar de cómo nosotros podemos cambiar esto, pero definitivamente esperamos que un día esto cambie para poder acceder a una medicina de calidad sin importar el estatus social. Yo pienso que una de las cosas que más podría mover este tipo de avance sería la información, ¿no? Que el paciente sepa que tenía una mejor opción, una opción menos invasiva, entender que son probabilidades, que es muy frecuente. Estoy segura que puede calar un poquito más, escalar un poco más en cuanto a lograr verdaderamente que un sistema de salud pueda hacer estos cambios de hacer coberturas, como lo han hecho con muchísimos otros procedimientos y con muchísimos otros fármacos, de pronto en quimioterapia, en radioterapia, que hay sistemas de alto costo para poder cubrir este tipo de cosas que francamente tienen muchísimo menos aval científico que probablemente lo que esto ya sí tiene y que se ha extrapolado a otras poblaciones internacionales y ya en otros países esto se hace de manera más protocolar. Entendamos también, doctor, que la parte de evidencia científica mucho depende de los casos, ¿no? O sea, mientras más casos en nuestro país podamos hacer, más casuística, eso va a enriquecer verdaderamente pues la población científica en cuanto a evaluar riesgos y beneficios. Yo creo que es un mensaje muy importante a dejarles a todos en la casa. Creo que ha sido un programa muy enriquecedor, doctor. Yo siento que yo misma me refresqué un poco más este tema que tanto disfruté en aquella época. Y doctor, muchísimas gracias, como siempre, por darnos de su tiempo y de sus conocimientos con esta población. No, gracias a ti por la invitación y la verdad que como siempre un verdadero placer poder compartir contigo y con tu público. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Volvemos pronto en una nueva edición de la consulta de MCA. Que tengan un feliz resto del día. Chao, chao.